Vamos a preguntar al médico genetista Ramiro Colabianchi, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Ramiro? Pablo Vicente, Gabriel Pulvirenti y Belén Martínez, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Gracias por atendernos. Bueno, esa pregunta que quedó pendiente, ¿por qué podría llegar a ser que le interese tanto tener esta información de ADN del gobierno chino? Mira, yo siempre hago una introducción a todo esto. Los avances científicos históricamente han tenido en el uso, en manos de quienes lo utilizan, diferentes posibilidades. Una vez que se planteó estudiar el genoma humano y se proyectó para terminarlo en el año 2015 y se terminó más rápidamente, una de las manifestaciones fue vamos a tener mucha más información antes de saber esa información para qué la vamos a utilizar. Claro. Y eso se mezcla con esta cuestión del debate ético, el debate legal de qué hacer con esa información. Y en manos de quién esa información se va a utilizar para qué. En sí la ciencia buscaba conocer eso para mejorar la salud de las personas, porque nosotros al individualizar a cada uno de nosotros con nuestra información genética podemos personalizar los tratamientos, los diagnósticos, prevenir enfermedades en nuestra descendencia, conocer de nuestra ascendencia. Entonces en sí la base científica iba para ese lado. Después, bueno, según quien lo utiliza, esa información puede tener sus aristas que no son tan buenas, como esta de identificar a la gente para conocerla. Pero bueno, también pensaba un poco cuando estaba escuchando a Gabriel, que últimamente también notamos que, y ustedes están más en ese área que es la de la comunicación, todo lo que nos pasa por estos medios, como es la utilización de lo que estamos usando ahora para comunicarnos, las redes sociales, es recabar información de las personas para conocerlas, para hacer una identidad diferente y poder ofrecerle o obtener de esa persona algo para el beneficio de quien lo está conociendo. Entonces, bueno, es complejo, muy difícil también saber qué pasó cuando inicialmente se supo que el gobierno chino estaba intentando hacer la famosa huella genética. La idea era hacerlo al nacimiento, que todos los chicos recién nacidos se les obtuviera una muestra para tener esta información, identificarla a cada uno de ellos. Es muy complejo opinar, lo que sí podemos decir desde el punto de vista técnico, que con esa información se pueden obtener ese tipo de datos. Ramiro, nosotros recién hablábamos de uno de los ejemplos, ¿no? Del mal uso, como vemos en la serie, es que te plantan una prueba y vos no estuviste nunca en una escena del crimen, pero como está tu material genético ahí, es muy difícil de refutar y de demostrar que en realidad no estuviste. Pero a nivel médico, a nivel clínico, ¿qué otros peligros o qué otras consecuencias puede tener también un mal manejo del material genético? Mira, desde ese punto de vista creo que hasta son más ligeras las consecuencias a nivel poblacional, pero a nivel individual es, por ejemplo, que se sepa la predisposición a cierto tipo de enfermedades y que las prepagas, las obras sociales o los mismos trabajos discriminen a la gente por la predisposición a una enfermedad a cierta edad y que hagan que ese trabajador en el futuro sea una complicación para la empresa, que las mismas aseguradoras de salud o las mismas prepagas no acepten a los individuos porque sepan que tienen predisposición a tener un tipo de cáncer. Y yo hablo de predisposición porque no estamos seguros. Claro, que tengas predisposición no quiere decir que lo vayas a tener o no. Por supuesto, en ese sentido que no lo vaya a tener o no, eso es lo que pasa. A nivel de un Estado que esté persiguiendo a un grupo o una minoría, yo creo que es más complejo, porque realmente estamos hablando de una situación, creo que al ser poblacional está más grave. Por supuesto que el individuo que un trabajo no lo acepta, para él su mundo es ese, ¿no? Pero en esto que estamos hablando, y una introducción que hizo Gabriel, creo que es muy importante. Bien, Ramiro, y diciendo esto que nos estás explicando y con todos los hipotéticos casos que se empiezan a presentar, que forman parte ya de lo que es la cuestión ética, sabemos que la informática, que la ciencia siempre avanza mucho más rápido que las leyes. ¿Existe de todas maneras alguna legislación que pueda llegar a defender a alguien en un hipotético caso de estos? Mira, yo creo, y no voy a ser certero en lo que digo, que no hay todavía lo suficiente como para proteger al 100%. Hay mucho de debate, hay mucho de saber qué va a pasar. De nuevo, haciendo historia, cuando se empezó a proyectar el conocimiento del genoma, que es la base de toda esta información que se está obteniendo, una empresa en Estados Unidos quiso patentar
el genoma y quedarse con la patente para después hacer todo. ¿Qué quiere decir? Que todos los estudios que hiciéramos ahora para saber una mutación, o sea, un cambio en un gen que prepone una enfermedad, para decirle, por ejemplo, a alguno de ustedes, un familiar que quiere estudiarse, deberíamos pagar esa patente. Cuestión que en Estados Unidos se declaró, o a nivel internacional, se declaró el genoma como bien de la humanidad y se lo protegió para que no se pudiera patentar. Ese es el principio de unas leyes de protección. Después no hay legislación que proteja al 100% todas las posibilidades de mal uso que hay para esa información. No existe. Bien, en Argentina está creado el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero se usa estrictamente para reforzar o para cumplimentar algún requisito judicial. Y también en el caso, por ejemplo, se usa mucho con lo que es nietos o hijos de desaparecidos. Pero por lo que estamos leyendo en la ley, el banco no proporciona información ni a particulares ni a entidades tampoco públicas o privadas. No importa cuál sea el requisito. En ese sentido, estaríamos protegidos. En ese sentido, sí. Nosotros somos, como decirlo, un país pionero en cuanto a un banco genético, porque la historia nos hizo avanzar muy rápidamente. Ustedes piensen que la relación de abuelidad se generó y se gestó a partir de las abuelas buscando a sus nietos, cuando no existían la información genética intermedia entre ellos y esas personas. Y el banco empezó a generarse a partir de una necesidad como país y como Estado de darle información a individuos. Esa protección está contemplada, está contenida, tiene sus detalles de nuevo a los individuos que les gustaría poder tener acceso para poder saber si ellos están dentro de ese grupo o no, pero me parece que está bien protegida porque es información muy sensible la que se tiene en ese lugar. Y ese banco está muy determinado para qué se hizo, con qué función, y para eso se trabaja, y nada más. Está muy por afuera de lo que significa tener una base de datos como la que tiene como la que está generando China y como la que existen los bancos ancestrales, en los cuales, y yo estoy un poco involucrado en el envío de las muestras a bancos de estos, que obtienen otro tipo de información. Pero en ese caso sí, el consentimiento está, las personas saben hasta dónde llega el límite de qué información se les da, y hay un manejo diferente. Acá hay una situación que es la que estamos evaluando y en cierto punto debatiendo, que es qué hace un Estado que controla de esa manera con la información que está obteniendo. Claro, pasa a ser una discusión ética. Con todos estos casos que estábamos planteando, posibles, también pasa a formar parte de lo que podría llegar a ser algo escalofriante, ¿no? Con esto que te pueden llegar a plantar una prueba de ADN. Si es solamente el objetivo para poder detectar a aquellas personas que cometen un ilícito, sería entendible. Pero después podrían llegar a suceder un montón de otras cosas y ahí empieza la discusión ética. Por ejemplo, en el caso de las violaciones hay muchos países que ya realizan ese análisis para todos los violadores que en su mayoría lamentablemente son reincidentes y entonces de esa manera se puede detectar. En la historia de lo penal y la búsqueda de crímenes, de culpables en los crímenes, el ADN ha sido determinante en muchas causas. Claro. Y creo que no está en discusión la utilidad que tiene y la buena utilidad que tiene. Totalmente. El problema es cuando se mezcla. Pero, de nuevo, repasando, cuando se identificaban con las huellas digitales, el tema de manipular las pruebas o de plantar pruebas en diferentes lugares, las mismas muestras biológicas, aunque no sea esta información la que se obtiene, se ha hecho. O sea que el problema es legislar bien, darle el límite y el control de cómo se hace cada situación, cómo se resuelve cada situación. Bien. Y en ese caso, yo creo que sería utópico pensar que vamos a poder tener el control del 100% de las cosas y que no se va a seguir utilizando de mala manera el avance de la ciencia. Perfecto. Ramiro, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Favor. Te mandamos un abrazo. Gracias. Estábamos hablando con Ramiro Colabianchi, que es médico genetista, estuvo contándonos desde adentro, con detalles, lo que podría llegar a ser este proyecto de parte del gobierno chino de realizar este mapa genético a todos sus hombres, un mapa genético con el ADN de cada uno de ellos.